Buenas tardes, estudiantes. Hoy, jueves 6 de agosto, vamos a dar la clase con el tema Evolución de las bacterias y resistencia a los antibióticos. Como destreza de la clase tenemos investigar en forma documental y explicar la evolución de las bacterias y la resistencia a los antibióticos, deducir sus causas y consecuencias de estas para el ser humano. Como objetivo tenemos planteado conocer la evolución de las bacterias y cuáles son sus mecanismos de resistencia a los antibióticos mediante el uso del texto guía e imágenes que nos permitan debatir las consecuencias de estas para el ser humano. El proceso evolutivo de las bacterias, pues las primeras células surgieron hace unos 3.500 millones de años. Esas fueron las primeras muestras de vida y los seres vivos se dividen actualmente en tres dominios, que son las bacterias, bacteria, arqueas, archea y eucariotas, que es eucaria. En los dominios de archea y bacteria se incluyen los organismos procariotas, es decir, aquellos organismos que no contienen células o núcleo celular, diferenciándose mientras que en el dominio eucaria se incluyen las formas de vida más conocidas y complejas, que son las células protistas, este tipo de bacterias se encuentran en los animales, en los hongos y en las plantas. Las bacterias son organismos más abundantes del sistema, del planeta, ¿no? Son ubicuas y se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos. Crecen hasta en los extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. Algunas bacterias incluso pueden sobrevivir en las condiciones más extremas del espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 40 millones de células bacterianas en 1 gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas en 1 mililitro de agua. Las bacterias, según su proceso evolutivo, se clasifican en algunos tipos. Por otra parte, el primero en observar las bacterias fue Anthony Leuckin en los años 1683, utilizando un microscopio rudimentario construido por él mismo. Y les llamó a las primeras bacterias existentes, les llamó Animoccus. El nombre de bacteria fue propuesto por Ehrenbein en el año 1828, en razón de que al observarlos, estas presentaban una forma de un pequeño bastón, nombre que se origina en el griego bacterium, que significa pequeño bastón. Ahora, en los tipos de bacterias, según su forma. Este tipo de bacterias es muy variado. La mayoría suele tener forma de bastoncillo, de bastoncillo, que son los bacilos, que los podemos observar aquí, de esfera, que son los cocos que se encuentran acá, curvada, que son los vibrios, que se encuentran acá, los vibriones, u ondulados, que son los espirilos, que están aquí. Y también este tipo de bacterias pueden adoptar otro tipo de formas o ser irreguladas. Como ya les había mencionado, observamos que las bacterias coco tienen una forma esférica con sus variedades de diplococo 2 en 2, tetracoco 4, estreptococo como cadena, estafilococo como racimo. En las bacterias de bacilo son las que, como ya había dicho, son las que son en forma de bastón. Ya, el espiroqueca es similar al espirilo, pero es más flexible. Algunas bacterias tienen la capacidad de formar microcolonias a manera de biopelículas sobre las plantas o los animales o en el suelo, características que las hacen más resistentes a los productos antibacteriales, particularmente cuando se tratan de enfermedades bacterianas crónicas.
En el caso de las bacterias que son por la presencia de oxígeno, tenemos a las bacterias anaerobias y las bacterias aerobias. Las bacterias anaerobias pueden ser estrictas y facultativas. Las bacterias anaerobias estrictas solo viven y se desarrollan donde hay oxígeno, mientras que las anaerobias facultativas viven y se desarrollan en ambientes donde puede haber o no oxígeno. Las bacterias aerobias son las que solo viven y se desarrollan en ambientes donde hay oxígeno. Otro tipo de bacterias según por el tipo de nutrición. Tenemos las bacterias autótrofas fotosintéticas, autótrofas quimiosintéticas y heterótrofas. En las bacterias autótrofas fotosintéticas son aquellas que requieren de luz del sol y dióxido de carbono para elaborar sus propios alimentos. Las bacterias autótrofas quimiosintéticas. Este tipo de bacterias utilizan el CO2 y otros compuestos químicos para elaborar sus alimentos. Y las bacterias heterótrofas son las que se nutren de sustancias orgánicas elaboradas por otros organismos vivos. En las bacterias, por su resistencia a la temperatura, tenemos las bacterias termófilas, las bacterias mesófilas y las bacterias psicrófilas. Pues las bacterias termófilas son las que viven y se desarrollan en ambientes con temperatura superior a 25 grados, mientras que las bacterias mesófilas sí viven en temperaturas entre 10 y 25 grados. Y las bacterias psicrófilas, si su ambiente oscila entre 10 y menos de 10 grados, es donde pueden vivir. Otro tipo de bacterias sería según su reacción a la tinción de Gram. Tenemos aquí las dos bacterias, la Gram positiva y la Gram negativa, pues la Gram positiva son las que absorben el color violeta de la tinción del Gram, mientras que las Gram negativas, si no absorben la tinción del Gram y se mantienen de color rojizo. ¿Ya? Aquí podemos observar la estructura bacteriana. La bacteria en su forma externa, se puede decir, está compuesta de una cápsula, de una pared celular, de una membrana plasmática. Estas cumplen cierta función en la bacteria, pues las bacterias tienen una organización sencilla, misma que les da ventaja para mutar, evolucionar, adaptarse al medio y resistir a condiciones adversas. En la estructura de la bacteria, pues desde fuera, como ya les había dicho, hacia adentro se distingue. Pues. Esta cápsula es protectora, que es la que la protege contra las condiciones ambientales adversas. Mientras que la pared celular, que es la de aquí, compuesta por peptidoglicano, que es una macromolécula que rodea a la membrana celular y le da rigidez. Las bacterias que tienen pared celular gruesa se denominan gram positivas y las que tienen pared celular fina son las gram negativas. La membrana citoplasmática, que es la que observamos aquí, compuesta por lípidos y rodea al citoplasma, que es lo de aquí. Un solo cromosoma en forma circular constituido por una gran molécula de ADN. También el nucleoide, que es lo de aquí, el nucleoide, o zona donde se ubica el cromosoma. El citoplasma sin orgánulos delimitado por membranas. Plasmidos o pequeñas moléculas de ADN en forma circular, fuera de los cromosomas que contienen genes utilizados para intercambiar material genético cuando dos bacterias se conjugan o se unen. Y aquí tenemos las vacuolas que encierran sustancias de reserva, ¿ya? Y los ribosomas que son responsables de elaborar proteínas para la bacteria.
Pues bien, ¿qué es lo que hace a las bacterias que sean más resistentes? Pues antiguamente la humanidad era víctima de enfermedades bacterianas, como también pandemias que afectaban muchos países. Antiguamente pues afectó la peste bubónica o la peste negra, que era causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. También la lepra, causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae o bacilo de Jensen. La cólera, que era causada por la bacteria Vibrio cólera, y la sífilis causada por la bacteria Treponema pallidum. También tenemos la tifoidea, que era causada por una bacteria llamada Salmonella typhi, entre otras bacterias pues, que han causado una serie de enfermedades. Los científicos en ese entonces, con los medios disponibles, intentaron descubrir el germen causante de cada enfermedad y la forma de eliminarlo. El primer antibiótico descubierto en el año 1897 fue la penicilina, obtenido del hongo del género Penicillium, para curar la sífilis, enfermedad que era adquirida por medio de transmisión sexual. Pero las bacterias, como ningún otro organismo, tienen una capacidad inigualable para mutar, reordenar su ADN o para transferir material genético o plasmidos a otras bacterias de especies similares o diferentes, convirtiéndolos en resistentes. O sea que las bacterias a través de la historia han podido mutar y pues han hecho más resistentes a los antibióticos.